Vamos a leer rápidamente ahí en Salmo 113. Y dice: alabado sea el Señor, alábenle, oh siervos del Señor, alaben su nombre, bendito sea el nombre del Señor, ahora y para siempre, en todas partes, desde el oriente al occidente, alaben el nombre del Señor. El día de hoy tenemos muchos motivos para alabar al Señor. ¿Y qué les parece si ponemos esos motivos en nuestra mente y le alabamos con toda conciencia, con todo nuestro corazón y con nuestras voces? Cantemos al Señor juntos. De ti el bien y el mal.
es Cristo. ¿Y eso qué implica? Implica que nuestras vidas giren en torno a Él en todo tiempo, en todo momento. Vamos a 1 Corintios 13. Y yo creo que este capítulo nos lo sabemos de memoria. Es hablando del amor y lo hemos escuchado y lo hemos leído. Pero algo que me gusta mucho es recordar quién es amor. Dios, ¿verdad? Dios no tiene amor, Él es amor. Entonces cuando hablamos de amor, hablamos de Dios. Y dice el versículo 4, el amor es paciente, pero vamos a cambiarle en vez del amor, Dios. Dios es paciente y bondadoso. Dios no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Dios nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en todas las circunstancias. El amor en el que vemos aquí es un amor que solo Cristo puede dar. El amor de Cristo es lo más trillado dentro de las iglesias, pero es lo más grande y maravilloso, porque es por su amor que podemos ser salvos, es por su amor que nosotros somos perdonados, tenemos libertad y su gracia constante. Entonces exaltemos su amor en esta tarde. Su trono y su gloria
cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre. Ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo. A su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me Gracias, Señor. Gracias, Padre. Cierra tus ojos y piensa en cuán suficiente ha sido el amor de Dios. Suficiente para nuestros temores, para nuestras preocupaciones. Y sigue siendo suficiente de generación a generación. Señor, hoy te entregamos todo lo que somos. Te entregamos, Señor, todo aquello que nos estorba, Señor, para tener una relación correcta contigo. Estamos aquí, Señor, reconociendo que es por tu amor y por tu gracia únicamente, Señor, que estamos delante de ti. Nos entregamos y nos rendimos por completo a ti. Haz este canto una oración en tu corazón. Traigo mis culpas al pie de la cruz, mis ansiedades sobre ti, Jesús, todos mis planes rindo ante ti. Quiero en mi vida menos de mí. Queremos menguar, Señor, y que crezcas tú en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Pierdo mi vida para ganar la vida abundante que solo tú das. Pongo mis ojos y mi corazón
todo, Señor, delante de ti. En mi mente de tu verdad, guarda mis pasos en tu voluntad, que mucho fruto en mí pueda haber, y al cada día en ti permanecer. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. La fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. La fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, tendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi alma de ti, que se escuche tu voz. Satisface hoy mi ser, Señora, vívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Oh, yo me rindo a ti, Señor. Nos rendimos a ti, Señor. Te entregamos nuestras vidas una vez más. Haz con ella lo que tú desees, Señor. Úsanos, Señor, como instrumentos tuyos. Límpianos, Señor. Nos entregamos delante de ti una vez más, mi Dios. Ayúdanos a serte fiel, Señor, y a permanecer con vidas rendidas y humilladas siempre a ti, Señor. En esta tarde, Dios, nos ponemos delante de ti, ante tu palabra, Señor, con corazones sencillos, humildes, Dios, deseando seguir siendo transformados por medio de ella. Háblanos, mi Dios, en esta tarde. Usa a tu siervo, Dios, para que pueda hablar a nosotros, Dios, y que sea tu palabra obrando, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, y dicho esto, y habiendo realmente enfocado nuestras vidas en adoración y oración a nuestro Señor, quiero que me acompañes ahí a Efesios capítulo 4. Estamos comenzando, hermanos. Efesios capítulo 4. Y yo te decía la semana anterior que, dado que todo lo que hemos visto desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, hermanos, son 3 capítulos llenos de grandes verdades, de conocimiento y de doctrina, la cual nos ha dicho, y no solamente conocimiento, solamente lógico o digamos lo intelectual, sino el apóstol Pablo se ha esmerado tanto en estos 3 capítulos para que no solamente entendamos algo acerca de Dios, sino que podamos tener una relación permanente, firme e íntima e interna y totalmente personal con nuestro Señor Jesucristo, conociéndolo, adorándolo, permaneciendo en Él. Él oró 2 veces por nosotros y por la iglesia en Éfeso en estos capítulos. Si te acuerdas, la oración de la semana anterior.
y Él realmente se ha esmerado para que tú y yo entendamos lo que es estar en Cristo. Y ese es, podríamos así resumirlo, el tema principal en la carta a los Efesios es estar en Cristo Jesús. Entonces, si tú has entendido, si tú has realmente buscado comprender y maravillarte de las enormes riquezas que hemos tenido o que tenemos en Cristo Jesús, yo creo que el día de hoy, a partir del día de hoy, hacia que terminemos toda la carta, estaremos viendo, observando y maravillándonos de cómo esas verdades y cómo esas enormes riquezas que tenemos en Cristo Jesús, cómo funcionan en nuestra vida práctica, en nuestra vida diaria, hermanos. Cómo debemos, a partir de esas verdades y esa riqueza y esas bendiciones espirituales, podemos entonces ser movidos a actuar conforme a esas verdades, de manera responsable, de manera obediente y de manera perseverante, hermanos. Así que, para que tú entiendas esto, a partir de ahora veremos, digámoslo así, ya que entiendes todo lo anterior de los capítulos 1 al 3, ahora debemos vivir cada uno conforme a las verdades que vamos a estar estudiando. Así que yo te decía la semana pasada, y solamente como un recordatorio, si tú te enfocaras a querer obedecer la palabra de Dios de una forma constante, permanente, esforzándote, pero olvidas o lo haces totalmente fuera de todas las bendiciones espirituales que hemos recibido, de la gracia inmerecida que recibimos, de las riquezas enormes en Cristo Jesús, tú vas a cansarte, tú no vas a lograrlo, ni siquiera solamente un día. Tú te vas a cansar, vas a moverte hacia a lo mejor una vida guiada solamente por las obras y no vas a lograr realmente vivir bajo el Espíritu Santo en cada una de las cosas que haces en tu vida. Pero si lo haces basado en las riquezas en Cristo Jesús y teniendo siempre en mente todo lo maravilloso que es de su gracia, entonces tú vas a poder actuar de formas basadas en el Espíritu Santo y de una forma permanente, porque estamos unidos a Él, hermanos. Así que permanezcamos unidos a Él. Quiero decirte o leerte una frase que de alguna manera resume lo que estaremos viendo en todos estos pasajes del capítulo 4, del versículo 1 al 6. Y esta frase es que una posición tan privilegiada que tenemos en Cristo no puede separarse de nuestra manera de actuar diariamente en este mundo. En la Biblia siempre, después de privilegios o de recibir privilegios, encontraremos también responsabilidades. Y esto dirás, a ver, no entiendo, ¿dónde dice esto en la Biblia? Hermanos, está en todas las Escrituras, incluso en el Antiguo Testamento, cuando Dios, Jehová, hablaba mediante profetas, mediante Moisés, mediante los profetas en su tiempo, Él establecía pactos. Los estudiosos de la palabra los llaman pactos de vasallaje, los cuales ellos, de alguna manera, Dios siempre mostraba sus bondades, siempre mostraba aquellas maravillas, el propósito que tenía para su pueblo especial, que los iba a conservar durante el desierto, que los iba a librar de sus enemigos y que los iba a llevar hacia esa tierra prometida con toda seguridad y confianza. Pero siempre después de pronunciar un pacto, el pacto lo iniciaba Dios con su pueblo, inmediatamente Él les decía, sin embargo, tienes que vivir de esta manera, obedece a mi ley, hónrame de esta manera, a través de estas formas, a través de la cultura que Dios de alguna manera enseñó y mostró, una cultura de santidad expresada a lo mejor con ciertos actos, con ciertos sacrificios y ciertos rituales, pero de esta forma Dios establecía su pacto. Entonces, siempre después de admirarnos y de observar los grandes privilegios que tenemos, hermanos, debemos de pensar también en que somos responsables también de actuar conforme a lo que Dios nos ha dado. Así que, ¿cómo, en qué base, sobre qué descansamos, hermanos, mis responsabilidades? ¿Sobre qué base descansan las responsabilidades que tengo yo como hijo de Dios? Bueno, primeramente, y antes de empezar a leer nuestros 6 versículos del día de hoy, quiero decirte que
si tú has entendido quién eres en Cristo Jesús, has entendido la justicia que ha sido transferida a ti mediante la sangre de Cristo Jesús, entonces tú tienes un entendimiento y un proceso de la salvación, empezando por una salvación, de alguna manera lo llamamos así, posicional, lo que tú eres ya en Cristo Jesús. Si tú has recibido a Cristo Jesús, si tú entiendes, has creído en el Evangelio y has sido sellado por el Espíritu Santo dentro de ti, tú eres de alguna manera posicionalmente en Cristo Jesús. Ya eres en Cristo y eso no puede ser cambiado absolutamente por nada de lo que tú hagas o de lo que tú no hagas. Si tú estás en Cristo, esa es una manera posicional, permanente y segura. Pero también, hermanos, la palabra de Dios nos habla de un proceso dentro de la salvación que es la santificación, la cual es un proceso progresivo y está íntimamente relacionado con cómo vivimos nuestro cristianismo, con cómo pensamos, cómo actuamos dentro de este mundo que Dios nos ha colocado, hermanos. Y entonces, ya posteriormente, los años que vivamos, los años que estemos aquí en este mundo, Dios terminará ese proceso de salvación de alguna manera en la glorificación, ¿no? Cuando estemos totalmente unidos a Cristo Jesús, conforme a su imagen, hechos conforme a su imagen y semejanza, y estemos ya sin ningún estorbo en presencia de nuestro Señor Jesús. Así que, como resumen, otra frase que quiero que tú escribas o que tengas muy entendido, te la estaremos pasando aquí también en la pantalla. La conclusión o el meollo o el resumen de la vida cristiana, hermanos, para tales efectos es actuar en relación a la posición que tenemos como hijos de Dios, a lo que tú y yo somos en Cristo Jesús. Y si estamos en Cristo, si posicionalmente ya nos encontramos firmes, seguros en Él, hermanos, no tenemos otra cosa más que actuar conforme a eso, esa verdad, lo que tú y yo ya somos en Cristo. Así que, de esa manera, hermanos, quiero que entendamos tres cosas muy sencillas en esta tarde. Primeramente, vamos a analizar nuestra vocación. Vamos a pasarte, ahí tú los puedes ver. Nuestra vocación, la forma de cumplir esta vocación a la cual hemos sido llamados, dice el apóstol Pablo, y la unidad trina o la unidad trinitaria como un resultado de esa vocación, hermanos. Así que vamos a leer nuestros versos que nos competen en esta hora. Vamos al capítulo 4, digo versículo 1 al 6. Dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos o esforzándonos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados también, llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, dice el apóstol Pablo. Y hasta ahí leemos, hermanos, ¿qué estamos hablando o de qué forma nos está diciendo el apóstol Pablo? Primero vamos a ver lo que te decía ahorita. Primero vamos a analicemos juntos entonces, hermanos, nuestra vocación. ¿Cuál es esta vocación a la cual el Señor nos ha llamado? Dice el apóstol Pablo: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Primeramente, el apóstol Pablo habla de un concepto, hermanos. Dado que todo lo anterior, todas las riquezas, capítulo del 1 al 3, todo lo que Él ha orado y ha intercedido por nosotros para que podamos entender todos los privilegios enormes que Dios ya nos dio, hermanos, en Cristo Jesús. Dado eso, dice el apóstol Pablo: yo estoy preso en el Señor. Y si te acuerdas, esa frase la veíamos en el capítulo 2, precisamente, a inicios, del capítulo 3. Y lo veíamos precisamente por algo, hermanos. El apóstol Pablo no estaba preso en prisiones terrenales. No está hablando Pablo de su condición tanto terrenal o sujeta a las condiciones en las que él vivía, ¿no? En un encarcelamiento que sí estaba ahí, pero lo que está hablando el apóstol Pablo, y quiero ser muy diferenciar en esto,
es que cuando él decía preso en el Señor, él estaba diciendo realmente que él estaba cautivo, estaba atrapado, hermanos, digámoslo así, totalmente hermético y cautivado por Cristo Jesús. De esa manera entendemos esta frase, preso en el Señor. Hermanos, la vida cristiana, si tú estás en Cristo Jesús, posicionalmente, si tú has entendido la gracia de nuestro Señor Jesucristo, has creído en su nombre, has confesado tus pecados, te has arrepentido y estás en Cristo Jesús, hermanos, tú y yo somos presos en el Señor. No hay un creyente que no esté preso en el Señor. No podemos ni siquiera, hermanos, pensar, por ejemplo, en algún día llegar delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo si no vivimos realmente siendo presos, cautivos, atrapados realmente y totalmente presos en el Señor, hermanos. ¿Y cómo es esto? Es como si un esclavo, por ejemplo, y el apóstol Pablo y realmente en muchos versículos en el Nuevo Testamento principalmente, entendemos este concepto de ser esclavos o ser presos. Primeramente es como si fuera un esclavo, el cual ha sido comprado, ha sido adquirido. En el Nuevo Testamento vemos esa imagen, y él andará como si quisiera, ahora sí que como él quisiera andar en su vida, ¿no? Sin obedecer a su amo y demás, sin honrarlo. Pero la palabra de Dios nos habla, y hay unas comparaciones que yo quiero describirte en esta hora, cómo la palabra de Dios nos compara también a nosotros como esos esclavos y esos siervos presos en el Señor. Primeramente, hay un concepto. Cuando hablamos de esclavos, la palabra de Dios nos dice que somos su propiedad exclusiva, hermanos, adquiridos por Él. Somos su propiedad. Y la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 6, tú lo puedes buscar en tu casa, pero nos habla de que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Hemos sido comprados, hermanos, adquiridos. Somos su propiedad exclusiva de nuestro Señor. De tal manera que por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo, ya no nos pertenecemos, hemos sido comprados, hermanos, adquiridos totalmente, a un precio muy alto. También la palabra de Dios nos habla de que cuando somos esclavos, o cuando habla de alguna persona que era esclava, era una persona que tenía una sumisión completa a su amo, hermanos. Nosotros somos iguales. Debemos constantemente tener una sumisión, un deleite en permanecer refugiados, pendientes siempre de la voluntad de nuestro amo. ¿Y quién es ese amo? Nuestro Señor Jesucristo. No hay otro más. Así que, de otra manera también, como tercer cosa, cuando la palabra habla de esclavitud o de estar presos, o este concepto, también habla de personas que solamente tenían una devoción únicamente con ese amo. Hermanos, tú y yo también pertenecemos a eso mismo, y debemos de tener una sola devoción, enfocados siempre y primeramente en la voluntad de nuestro Señor. También habla de una total dependencia, hermanos, una total dependencia, y esto es simplemente estar dependientes más bien de nuestro amo. Cuando una persona, cuando un amo en el Nuevo Testamento había adquirido a un esclavo, él le proveía de todas las cosas, hermanos. No había pertenencias del esclavo, por así decirlas, y solamente el amo solventaba ciertas cosas. No, había una total dependencia hacia la provisión que el amo otorgaba a su esclavo. Hermanos, ¿qué podemos decir nosotros de esto? ¿Qué podemos hacer un día sin la provisión de gracia, de amor, de seguridad y de cuidado de nuestro amo, de nuestro Señor Jesucristo? Absolutamente nada. Y eso debe estar siempre en nuestros corazones, hermanos. Y eso estaba en el corazón ciertamente del apóstol Pablo. Y como última cosa, es que también los esclavos eran responsables de una manera personal de obedecer y de acatar las órdenes de su amo. De tal manera que en el Nuevo Testamento vemos muchísimas imágenes, incluso parábolas acerca de esclavos o servidores, siervos, que algún día, llegando el amo, cuando él les otorgaba de alguna manera ciertas responsabilidades, él también les pedía cuentas, hermanos, que tú y yo, como siervos de Cristo, presos en el Señor, algún día también daremos cuentas delante de Dios. ¿Y qué podemos esperar, hermanos?
simplemente el hacer la voluntad de nuestro Señor, el enfocarnos, vivir en su misión completa, con una devoción única y dependiendo totalmente de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para que finalmente algún día podamos simplemente decir: Señor, lo intenté, hice todo lo posible por hacer tu voluntad, aquí está lo que tú me diste. Hermanos, necesitamos ser cautivos en el Señor. Nuestra vocación, hermanos, primeramente es que seamos presos en el Señor, así como el apóstol Pablo dice en el versículo 1 del capítulo 4. Él está haciendo un ruego, si lees más adelante, dice: os ruego que andéis como dignos de la vocación. Hermanos, yo creo que el Espíritu Santo habla muy fuertemente en estos pasajes, y más sobre todo en estos tiempos en que vivimos de alguna manera un poco alejados de las responsabilidades, digámoslo así, buscamos más permanecer solamente en los privilegios que Dios ya nos ha dado, en las bendiciones que Dios ya nos ha dado, o que puede darnos de alguna manera, o que esperamos recibir, pero no permanecemos buscando realmente andar y vivir de una manera enfocada, dignamente, dice el apóstol Pablo, en esa relación de acuerdo a lo que ya hemos recibido y lo que somos en Cristo. Así que el apóstol Pablo está haciendo un ruego. Y yo creo que esta es la voz del Espíritu Santo también, diciéndonos a nosotros a través de la palabra: les ruego, les imploro, les suplico de alguna manera que vivan dignamente de acuerdo a lo que ustedes ya son, que busquen realmente permanecer, vivir de esa manera, hermanos. Aquí en tu pantalla vamos a leer Romanos 12:11, lo ponemos ahí para que tú lo veas, anótalo también en tu casa. Romanos 12:11 nos dice: y en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hermanos, la vida cristiana requiere diligencia, requiere realmente, hermanos, no andar en pereza, requiere de alguna manera permanecer fervientes, cercanos, hermanos, en el Espíritu Santo. No podemos realmente vivir un solo día, y yo creo que te lo comentaba ayer, no sé. Cada cosa que tú y yo hacemos, cada acción, cada decisión que tomamos, hermanos, nos acerca o nos aleja más de Cristo, nos aleja más de su Espíritu. Cada día tomamos tantas decisiones, cada día tomamos tantas o pensamos tantas cosas, hermanos, y nosotros sí tenemos la responsabilidad, así como te decía al principio, de realmente buscar permanecer, hermanos, fervientes en espíritu, cercanos a Dios. Cada decisión que tomamos, hacer esto, no hacerlo, hablarle a tal persona, acercarme, hablar o realmente compartir la palabra, leer la palabra, orar, todas esas devociones y todos esos medios de gracia nos acercan más a Dios, pero si no los decidimos hacer, siempre y paulatinamente nos alejan de Dios. Así que sí hay una responsabilidad en cada uno de nosotros. Yo oro y de alguna manera ruego también para que tu vida realmente permanezcas así, de esta manera, con diligencia en el Espíritu Santo. Pero no lo hagas en tus fuerzas, no lo hagas conforme a lo que tú puedas hacer. Hazlo en las fuerzas de Cristo, hazlo permaneciendo unido a Él. Amén. Ahora, andar es algo constante. Andar habla de compromiso, de diligencia, como lo dice Romanos 12. El ruego del apóstol Pablo, así en palabras muy concretas, es que dejemos ya de una buena vez de vivir una vida indigna, una vida que no dignifique y que no sea basada en el agradecimiento del entendimiento de lo que Él ya hizo en nosotros, hermanos, y que vivamos sin calidad, sin diligencia, sin compromiso en nuestra vida cristiana. Dejemos ya de vivir de esa forma. Ese es el ruego de alguna manera del apóstol Pablo, hermanos, en estos versículos. Que andemos dignos de la vocación con que fuimos llamados. Ahora, la segunda cosa que quiero, el segundo punto, digámoslo así, ¿cómo es posible andar dignamente de la vocación respecto a la vocación en la que hemos sido llamados? Vamos a ver la forma de cumplir o de andar en esta vocación, hermanos, como creyentes. La segunda parte habla del versículo 2 al versículo
2 y 3, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, dice el apóstol Pablo. Y esta es la forma, hermanos. ¿Cuál es la intención o lo de adentro? ¿Cuál es realmente lo que debe preocuparnos y cómo poder lograr andar en esta vocación, hermanos? ¿Cómo se vive realmente el andar y permanecer diligentemente siendo dignos de una manera digna de la vocación que hemos recibido, hermanos? Primeramente, y empieza con algo muy interesante, porque son dos de las cosas que nuestro Señor Jesucristo siempre anduvo en esta tierra, con humildad y mansedumbre. Dice la palabra ahí en el versículo 2, con toda humildad. Una persona que no es humilde, hermanos, primeramente hay que diferenciar esto. Como concepto podemos entenderlo. Una persona que no es humilde es aquella que cree de sí mismo algo distinto o más elevado o diferente, una percepción más elevada de lo que realmente es. Tú y yo tenemos un llamado a permanecer, a ser humildes de una manera. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo vivió, hermanos, en humildad y en mansedumbre constantemente. Él incluso, ahí en Mateo 11:29, lo puedes ver ahí en la pantalla, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, dice el Señor. Ahora, el orgullo, la jactancia y todo esto demás es opuesto totalmente, hermanos, al andar de acuerdo, de manera digna, conforme a lo que el apóstol Pablo nos ha dicho. La mayoría de nosotros, déjame decirte, la mayoría de nosotros, hermanos, hermanas, hoy en día no vivimos respecto a esta humildad, la cual el apóstol Pablo y el Espíritu Santo nos dicen. Vivimos, hermanos, muchas veces y tendemos a creer algo más elevado de lo que realmente somos en comparación con lo que son las otras personas. Y muchas veces incluso dentro de las iglesias, dentro de iglesias incluso que de alguna manera buscamos permanecer en la sana doctrina, incluso a veces también en iglesias de este tipo, podemos de alguna manera siempre caer en algo contrario a la humildad, hermanos, a querer algo más de lo que no somos. Y a lo mejor tú y yo decimos, no, es que pues, gracias a Dios yo soy la persona más humilde de toda la iglesia. Bueno, ahí si te fijas, acabas de ser contrario realmente a la humildad, ¿no? Pero la palabra de Dios, y ahí lo puedes ver ahí en pantalla, dice en Gálatas 6:3, lo leo rápidamente y tú lo puedes anotar también para estudiarlo en tu casa. La palabra nos dice dice así, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y si te fijas, en resumidas cuentas, el andar no viviendo en humildad es algo totalmente opuesto a lo que es vivir bajo el Evangelio, vivir bajo el Espíritu Santo, vivir de manera digna conforme al llamamiento y la vocación que hemos recibido, hermanos. De tal manera que tú y yo, como creyentes, como hijos de Dios, como miembros de un cuerpo, de una familia de Dios, debemos siempre vivir bajo este concepto de humildad. Y esto, y el apóstol Pablo en Gálatas está hablando de alguna manera en aquellas personas que de alguna manera no hacemos nada muchas veces por llegar o por bajarnos de alguna manera a un nivel en donde podamos establecer un vínculo y una relación, hermanos, con otras personas. Porque muchas veces hacemos esto, vivimos cristianismos muy individualizados, permaneciendo solamente en lo que yo soy, yo pienso, yo crezco dentro de la iglesia, yo me muevo, yo sirvo, Dios me habla a mí, pero me desenfoco totalmente pensando en que si yo de alguna manera no sirvo, no busco realmente amar a las personas, buscar realmente ser un vínculo de paz y ahorita vamos a ver este concepto, para otras personas y otros hermanos, lo que está pasando en mi corazón dentro de él es que estoy creyéndome ser algo más de lo que realmente soy. Y dice la palabra ahí, y sin embargo, si creo de esta manera, no soy absolutamente nada, ni humilde, ni servicial,
ni un creyente realmente que ha entendido la gracia de Dios. Entonces, por eso es el énfasis tan grande, hermanos, en estos textos. Ahora, si entendemos esta característica principal de la humildad, nos va a llevar a la segunda cosa, mansedumbre, hermanos. La mansedumbre. Podemos definirlo como concepto, como la capacidad no solamente de no responder a ciertos impulsos o a ciertas circunstancias. No solamente es no responder, no solamente no es actuar, sino es la capacidad de actuar conforme a la bondad, la ternura, la benevolencia incluso, y toda la serenidad, hermanos, con la que vivió nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, y nos lo demostró, hermanos, de esa forma. Esa característica, junto con la humildad, hermanos, realmente nos enseña cómo Cristo vivió. Y te leí ahorita Mateo 11:29, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas. No solamente, y la humildad y la mansedumbre, hermanos, no es algo que tú puedas hacer solamente de forma externa. No se trata de alguna manera actuar o de externamente solamente ejemplificar o actuar en ciertas ocasiones. Tú necesitas que estos dos atributos, que son muy relacionados a lo que es Cristo, nuestro Señor, actúen dentro de tu corazón, para que entonces puedas realmente adquirir esta promesa, hallar descanso para vuestras almas, dice Mateo 11:29. Ahora, ser mansos, hermanos, es completamente opuesto a ser ásperos, a ser insolentes, ser duros, ser de alguna manera fríos, hermanos. La vida de Cristo, Él actuó de una forma relacional, actuando, demostrar la gracia de Dios en todo momento, hermanos, para que la gracia de Dios y el amor de Dios fuera totalmente comprensible por toda clase de personas, no importando su género, no importando de dónde venían, no importando su contexto, no importando la clase de pecados que ellos habían cometido. La gracia de Dios era evidente en Cristo Jesús a través de su mansedumbre y su humildad, hermanos. Y Él actuó conforme lo que Él es. Y la palabra de Dios nos está diciendo, actúa, debes de vivir conforme a lo que tú eres en Cristo Jesús. Hermanos, una pregunta obligada en esto es, ¿realmente estamos viviendo de esta forma el día de hoy? Siendo muy sinceros, tú y yo. Yo soy muy sincero y sé y comprendo y realmente le pido gracia a Dios todo el tiempo para que me haga vivir de formas más humildes y más mansas, no mensas, más mansas, siempre, hermanos, porque realmente eso es el todo del creyente, y que no solamente lo actúe de alguna manera en ciertas ocasiones, sino que esto sea una realidad en mi corazón. Y yo pido y ruego también porque sea una realidad en tu vida, porque a través de eso es como la verdadera unidad se va cultivando dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo. También la palabra de Dios nos dice ahí que actuemos en paciencia, la capacidad de tolerar, soportar en humildad a una persona, a alguna situación, pero no te habla, fíjate, en ciertas ocasiones. Hago un paréntesis, muchas veces tú y yo tenemos paciencia en algunas circunstancias, tenemos paciencia en algún corto periodo de tiempo, tenemos paciencia también cuando a veces alguien nos va a dar algo, ¿no? Cuando vamos a ser recompensados de algo, decimos, bueno, está bien, voy a aguantar a mi esposa todavía una hora más, voy a aguantar a mi hijo tal vez. Lo bueno es que ya se va a ir, ¿no? Lo bueno es que ya nomás le queda un año para que se vaya, no sé, etcétera, ¿no? Pon el ejemplo que tú quieras. Pero a veces tenemos paciencia por tiempos muy limitados. Pero ¿sabes qué? La paciencia que viene del fruto del Espíritu Santo, la paciencia que viene ejemplificada y unida a lo que Cristo es y a la paciencia que Dios ya demostró con nosotros personalmente, es una paciencia de muchos años. Es una paciencia incluso de años, de largo tiempo, de diferentes y constantes circunstancias que prueben realmente tu paciencia. A veces, y poniéndolo sobre el concepto, el ejemplo de la iglesia, muchas veces a la primera reacción, al primer comentario, al primer chisme, a la primera situación que pasa dentro de la iglesia, dejamos de tener paciencia.
Dejamos de tener paciencia y empezamos a actuar con una forma no humilde y no mansa y definitivamente lejos de la base del amor, hermanos. Pero la paciencia es la capacidad de tolerar, hermanos, de manera responsable y humilde a otra persona durante un largo tiempo. Así que, si tú eres de las personas que a lo mejor se cansan, no tienen esta capacidad de paciencia, pídele a Dios conforme a las riquezas de su gracia y pídelo con fe, como si fueras a recibirlo, dice la palabra en Santiago también, porque realmente no recibimos muchas veces porque no pedimos realmente, hermanos. Crecer en paciencia, en tolerancia también, es parte de tu responsabilidad y mi responsabilidad como hijos de Dios, actuar conforme a lo que Dios nos dice en su palabra. Ahora, hay otra cosa, versículo 2, habla también de soportarse, te decía, soportándonos unos a otros, con paciencia los unos a otros, pero basado en ¿qué? En el amor, hermanos. Solamente el amor de Cristo, perfecto y sacrificial, podrá realmente ser ese vínculo, hermanos, esa conexión realmente que nos permita hacer esto, tolerar, soportar, llevar las cargas unos de los otros, hermanos, durante largo tiempo hasta que Él venga y nos lleve juntamente con Él, hermanos. Puedes leer ahí en la pantalla Gálatas 6, del 2, versículo 2 y 3. Dice la palabra así: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, así mismo se engaña. Leíamos ahorita. Pero la instrucción antes de esto es: sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Qué estamos haciendo para realmente comprometernos con personas que han sido salvadas también mediante la fe en Cristo Jesús, para llevar sus cargas, para poder sentir realmente empatía con las personas, con mis hermanos, con mis hermanas, y poder entonces llevar también esas cargas, a lo mejor por ejemplo, de inexperiencia o de que aún no son maduros tal vez en la fe. Muchas veces también traemos muchísimas cosas de a lo mejor de otros contextos culturales, incluso de otras iglesias, y muchas veces la vida cristiana, y te lo tengo que decir, se centra mucho más en el soportar, en el tolerar y tener paciencia los unos con los otros, incluso del hecho de estar exhortándolos o cambiando el pensamiento de las personas. La verdad es una tarea complicada y como maduros, como personas que estamos en Cristo, tú y yo necesitamos pedirle a nuestro Señor que nos ayude a cambiar realmente nuestro chip y de lo que se trata la vida cristiana dentro de una iglesia. Se trata muchísimo más en llevar esas cargas, hermanos, durante tanto tiempo, largo tiempo, con paciencia, con instrucción, pero siempre basados en la verdad de la palabra, hermanos. Dios nos conceda esta clase de amor, hermanos. Porque si no nos soportamos realmente en amor, nos soportamos en otra clase de cosas, te repito nuevamente, te vas a cansar, no vas a tolerar a tu hermano, o incluso vas a salir tal vez huyendo diciendo, no, es que ahí todos son muy inmaduros, todos no se comprometen, etcétera, etcétera. Yo necesito otra iglesia diferente, ¿no? Hermanos, llevemos realmente la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Él nos soportó con tanta paciencia. ¿Qué podemos hacer tú y yo? Hermanos, versículo 3, para ir avanzando solamente, y estamos dentro de este punto también, cómo vivir realmente conforme a la vocación que el Señor nos ha dado. La palabra en el versículo 3 nos dice que estemos solícitos, o que es lo mismo, esforzándonos en preservar la unidad, hermanos. Esto implica una intención consciente, clara y perseverante para poder cumplir ese objetivo. ¿Cuál es el objetivo? La unidad en el Espíritu de Dios, hermanos. Como creyentes necesitamos más diligencia en esta tarea. Es una tarea colosal, hermanos. Es una tarea enorme, la unidad en el Espíritu. Pero realmente, si hasta el día de hoy no entendemos lo que es la unidad del Espíritu, tú y yo necesitamos de alguna manera dejar a lo mejor algunos otros conceptos que traemos, algunos otros propósitos o misiones que tenemos
que creemos que son parte de la responsabilidad o la misión de la iglesia, como el hacer tantas cosas, actividades, involucrarnos en tantas cosas, que a lo mejor realmente eso no es lo que hemos sido llamados como iglesia, hermanos. Pero si hemos sido llamados a algo importante y a una misión realmente sublime, es a estar unidos en el Espíritu de Dios. Y basado en eso, y te decía en semanas anteriores, si estamos basados realmente en la unidad del Espíritu, sobre eso podemos realmente, Cristo va edificando su iglesia conforme a su gracia. Pero eso debería ser realmente en todo creyente la prioridad, hermanos. No el estar haciendo cosas, no el estar involucrándonos en tantas cosas. Es más, me atrevo a decir, y quiero que de alguna manera quitar este concepto o redefinir este concepto tan equivocado que muchas veces tenemos como creyentes incluso. La voluntad de Dios no es que estemos unidos de esa manera, hermanos, de una manera simple, de una manera organizacional, de una manera en que todos estemos de acuerdo pensando solamente una cosa, pero déjame ampliarte un poquito más, o haciendo una misma cosa. Si tú te acuerdas, en la Torre de Babel, la humanidad se unió. La humanidad se unió completamente, hermanos. Pensaban en una misma cosa, tenían un solo propósito, en levantar una torre para desafiar de alguna manera la soberanía, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo y poder ser una expresión de su propia grandeza delante de Dios. Se unieron completamente. Pero si te fijas, esa unidad los llevó a ser rechazados totalmente por Dios, a ser rechazables de tal manera que Dios los confundió en esa Torre de Babel, y a partir de ahí la humanidad jamás pudo estar unida en ese sentido. Pero la verdadera unidad que la iglesia necesita el día de hoy es una unidad basada en el Espíritu Santo. Si no existe esa unidad, si no procuramos ese fin último de ser unidos en Cristo Jesús primeramente, buscando realmente que el único evangelio que existe una realmente los propósitos que tenemos como iglesia y definan nuestro actuar y nuestro ser conforme a las riquezas que tenemos en Cristo, entonces va a ser una unidad falsa que no necesariamente apoya o acepta Dios, hermanos. Más que cualquier cosa, más que cualquier otra tarea o actividad en el creyente, un creyente que estamos llenos de las riquezas en Cristo Jesús, debemos esforzarnos por la unidad verdadera que solamente se logra a través del Espíritu Santo, hermanos. Por eso el apóstol Pablo lo habla de esta manera: esfuércense, solícitos en guardar la unidad del Espíritu mediante el vínculo, dice, de la paz, hermanos. El vínculo de la paz. Pues, siguiente, voy a leerte un versículo, igual tú búscalo en tu casa, anótalo y repásalo también. Es Filipenses 1, 27 y 28. Dice el apóstol Pablo también a la iglesia en Filipo, dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, escucha lo siguiente, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. La unidad, hermanos, basada en el Espíritu, así como Pablo también abogaba y oraba por esta iglesia en Filipo, él está abogando, hermanos, y pidiendo que estén firmes en un mismo espíritu, unánimes por la fe del Evangelio. Esta es la verdadera unidad que proviene del Espíritu Santo, hermanos. Y esa unidad tiene un costo, y esa unidad siempre va a tener algo de esfuerzo, hermanos. Por eso la palabra de Dios ahí en Efesios nos dice: esfuércense, sean diligentes, constantes, impriman un esfuerzo constante por generar esta unidad, hermanos. Y esa unidad tiene un puente y tiene un vínculo, hermanos. ¿Y cuál es? Dice según el apóstol Pablo, la paz, hermanos. Esa paz, ya que la palabra nos manda a vivir conforme a la unidad del Espíritu, hermanos, y ser diligentes en humildad, en mansedumbre y en paciencia, por ejemplo, también
esa misma diligencia y ese andar dignamente del Evangelio, hermanos, como dice el apóstol Pablo, nos genera también un vínculo y siempre debe ser esa paz. No una paz fingida, no una paz simplemente para que los problemas se resuelvan, no una paz simplemente basada o apoyada en a lo mejor falsas relaciones entre mis hermanos. No, hermanos, una verdadera paz, hermanos. Hemos sido llamados, según la palabra y en el Sermón del Monte lo vimos, llamados a ser pacificadores, hermanos. Ser agentes de paz para cada persona, cada relación que tenemos tú y yo, nuestro trabajo, en nuestra familia y dentro de la iglesia. Y si realmente vivimos y andamos bajo el Espíritu Santo, el vínculo de la paz siempre va a ser lo principal, hermanos. Así que, ya que hemos entendido esto, hermanos, la unidad basada sobre cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios, el vínculo de la paz, hermanos, no puede sostenerse, hermanos. Es frágil y no es una unidad realmente basada en lo que Dios quiere de su pueblo. Así que esforcémonos, hermanos. Toma tu teléfono, toma tu servicio de mensajería, tu Facebook. Haz algo realmente. Procura realmente esforzarte por preservar la unidad en el Espíritu, hermanos. Primeramente en la iglesia, pero también con otros hermanos. Y si esto es posible, y si hay elementos suficientes para que esto se dé a cabo, esfuérzate, porque esa es la voluntad también de nuestro Señor Jesús. Así que, tercer cosa y muy brevemente, el resultado de nuestra vocación es la unidad verdadera. Del versículo 4 al 6 leemos lo siguiente: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, hermanos. ¿Cuál es el resultado de nuestra vocación? De realmente haber respondido a ese supremo llamamiento de ser dignos de vivir conforme al Evangelio, según la gracia de nuestro Señor. Es esto, hermanos, la unidad. ¿Qué produce? Unidad en el Espíritu, versículo 4. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en la misma esperanza de vuestra vocación. Y esto es una unidad, hermanos, que está relacionada a la obra del Espíritu Santo. Y vemos aquí de una manera la Trinidad de Dios basada en la unidad que quiere Dios que permanezca en su iglesia. En el versículo 5 dice, bueno, sabemos que somos un cuerpo. Él ha hecho de un pueblo, de varios pueblos, ha hecho uno solo. Tenemos un mismo espíritu, no hay muchos espíritus, no hay varios espíritus, es un solo espíritu, el cual también nos ha llamado, dice, en una misma esperanza de vuestra vocación, hermanos. Tenemos la esperanza eterna de la redención y de alcanzar realmente esa gloria, la cual nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido a todos aquellos que estamos unidos a Él, de recibir toda la herencia completa de nuestra redención. Las promesas que Él nos ha hecho desde toda la antigüedad, desde todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, de ser recibidas ahí en la presencia de nuestro Señor. Esa es nuestra esperanza, ser completamente redimidos, hermanos. Pero también en el versículo 5 nos habla de la obra de la unidad a través de nuestro Señor Jesucristo y nos dice, un Señor, una sola fe, un bautismo. Hermanos, ¿qué podemos decir? Ya entendemos lo que somos, presos en el Señor. Cada creyente es una persona presa en el Señor y que solamente tiene devoción para un solo amo. Nuestro Señor Jesucristo merece toda nuestra devoción. Si andamos en unanimidad, en unidad en el Espíritu, tenemos un solo Señor, una sola fe, hermanos. Una sola fe que proviene del oír la palabra de nuestro Señor y de comprender las riquezas enormes que tenemos, y eso nos lleva a tener una fe constante, una fe viva, hermanos, y tenemos un bautismo también. Todos hemos sido sepultados de una manera no física, espiritual, con nuestro Señor Jesucristo, y el bautismo que habla aquí no es de la inmersión que hacemos de alguna manera como un ejemplo de esa decisión que cada creyente ha tomado por morir a su viejo hombre. Está hablando del bautismo del Espíritu Santo, el cual se efectúa cuando tú y yo recibimos a Cristo Jesús en nuestros corazones. Hemos sido bautizados
hemos recibido y sellados bajo el Espíritu Santo. Ese es el bautismo que habla el apóstol Pablo aquí. Y esto es mediante la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos también unidad en Cristo Jesús. Y por último, la unidad que se manifiesta a través del Padre de nuestro Dios, dice el versículo 6, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, hermanos. ¿Qué podemos hablar acerca de esto, hermanos? Tenemos un Dios y un Padre, el cual nos ha amado desde el principio y nos ha escogido y nos ha amado desde antes de la fundación del mundo, dice el apóstol Pablo, incluso en el capítulo 1 de Efesios. Así que si Él nos ha unido, si Él es el Padre de todos, si Él es sobre todos y por todos, es decir, se ha movido y su propósito es que todos en realidad vengamos al arrepentimiento y fe, hermanos. Y Él está en todos nosotros. Hermanos, ¿qué podemos hablar de eso? Él, su propósito eterno, su propósito creador, hermanos, para toda su obra es que seamos uno en Él, hermanos. Pero tú y yo lo rechazamos. Adán y Eva lo rechazaron. Y el día de hoy mucha gente rechaza esa unidad y esa reconciliación eterna con nuestro Padre. ¿Por qué lo hacemos? Porque no entendemos muchas veces la gracia y el Evangelio que realmente ha transformado nuestras vidas. Hermanos, una posición, y te repito lo que veíamos al principio, esa frase, una posición tan privilegiada que tenemos ya en Cristo Jesús, no puede estar separada de nuestra manera de actuar diariamente en este mundo. Siempre en la palabra de Dios encontraremos que, dado los privilegios que hemos recibido, debemos de tener también responsabilidades, hermanos. Hermanos, solamente es un llamado y un ruego que hace la palabra de Dios para que andemos en unidad basado en este entendimiento, hermanos, y en esta nueva vida a la que hemos sido llamados. Y quiero concluir con esto. Andar de una manera digna del propósito y llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros, hermanos, implica que tú reconozcas y actúes conforme a lo que Cristo ya nos ha dado, conforme a su humildad, conforme a la mansedumbre y a la paciencia enorme y a muchísimas otras cosas más, hermanos, promesas que tenemos en Cristo. Y entonces, si tú y yo actuamos conforme a eso y entendemos que hemos sido revestidos completamente de Cristo, hermanos, como un nuevo hombre, una nueva humanidad, entonces tú y yo podemos actuar conforme a esta unidad perfecta que el Señor Jesucristo quiere. Hermanos, nuestra vocación es muy grande. Nuestra vocación y nuestro llamado es enorme. Y si tú intentas hacerlo, o solamente vivir conforme a tus propias fuerzas, conforme a tus propias expectativas, y no sustentadas realmente en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en su perseverancia, mediante su Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y nos revela tanto el querer como el hacer, hermanos, constantemente, entonces estaremos perdidos, hermanos, y sin un propósito realmente firme, hermanos, y viviremos cristianismos que no reflejan realmente lo que es estar en Cristo Jesús. Y si no reflejamos lo que es estar en Cristo Jesús, difícilmente podemos impactar este mundo, hermanos. Difícilmente podemos realmente llevar ese olor de su conocimiento a todo el mundo, hermanos. Y el mundo no conocerá que Cristo vive, hermanos, que Cristo está vivo. Y eso es muy triste, porque eso es andar sin un propósito como iglesia. Hemos sido llamados a esto, a esta enorme vocación, hermanos, sublime e inalcanzable por nosotros mismos. De tal manera que te ruego y te pido, mediante esta oración, hagamos esta oración, que realmente Cristo sea todo para ti. Que Cristo y el andar dignamente conforme al Evangelio que tú y yo hemos creído, sea todo a partir de este momento y puedas vivir de formas con responsabilidad, con diligencia y esforzándote constantemente en la gracia de Dios para vivir de esta forma que dignifique y que eleve el nombre de Cristo sobre todo nombre, hermanos, para que Dios pueda glorificarse en tu vida, en mi vida y en la vida de la iglesia. Así que vamos a orar por eso. Quiero que cierres tus ojos
me acompañes en esta oración, hazla muy sincera, porque realmente es un ruego de nuestro Señor Jesús, para que a partir del día de hoy, o cuando tú lo decidas, comiences a vivir una vida que realmente sea consistente con la vida, con el sacrificio de Cristo y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y no finjamos solamente ser cristianos, o finjamos o pensemos más en cómo yo vivir mi vida cristiana a mi propia manera, y vivas engañándote a ti mismo solamente. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos has dado ya todo, Señor. Tú nos has rebosado, Señor, de enormes riquezas, Señor, de enormes privilegios, Padre, en todo sentido, Señor. Tú nos has dado a tu propio Hijo, Señor, para que podamos relacionarnos de una forma correcta, de una forma amplia, Señor, contigo mismo, para que entendamos, Señor, realmente cuánto tú nos has amado, Señor. Tuviste que dar completamente a tu Hijo, Señor, viviendo una vida perfecta, Señor, y completamente, Señor, entregado, Señor, en cuerpo, alma, Señor, y su propia sangre, Señor, fue derramada por nosotros, Padre. Señor, si entendemos el día de hoy la gracia que hemos recibido, el amor que ha sido derramado por nosotros, para que podamos realmente arrepentirnos y empezar a vivir vidas santas, Señor, que dignifiquen esta vocación que hemos sido llamados como cristianos. Padre, yo te pido, Señor, que mis hermanos, Señor, puedan tener realmente, Señor, un gozo y una permanencia constante, Señor, en esta verdad, Padre, en que hemos sido llamados, Señor, a unidad, una unidad verdadera, Señor, basada, Padre, en tu verdad, Señor. Una unidad basada, Señor, en una sola fe, Señor, en un solo Dios, en un solo Señor, en un solo Espíritu, en un solo bautismo y en un Padre, Señor, que es en todos y por todos, Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a esto, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, si hemos sido apáticos en cierto sentido, Padre, por las enormes riquezas que hemos recibido y no estamos actuando de manera consistente conforme lo que tú ya hiciste por nosotros, Padre. Ayúdanos como iglesia, Padre, a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores olvidadizos, Padre, que olvidan cómo son, Señor, al instante que dejamos de ver ese espejo, Señor, que es tu palabra, Señor. Padre Santo, gracias por esto, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos ahí en sus casas, Padre. Bendícelos, Señor, pero sobre todo, exhórtalos, Señor, a vivir conforme a tu verdad y a tu sacrificio, Señor, en esa cruz, conforme a tu evangelio, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén, amén. Hermanos, te agradezco tanto que estés todavía conectado. Sigue perseverando en la fe. Sigue y conforme a lo que tú anotaste y pudiste entender en el día de hoy, medítalo todo el tiempo, día tras día, y realmente medita que estas verdades no solamente queden como un mensaje, sino que realmente puedas meditar y conforme tú vas indagando y meditando más en su palabra y orando, puedas entonces que esto sea una realidad en tu vida, que no solamente quede como algo pasajero. Ese es mi ruego por ti en esta semana. Así que solamente queremos darte algunos anuncios muy rápidos. Le voy a pedir a Moni, a mi esposita, que me acompañe y nos dé estos anuncios también, o me ayude a recordar algunos anuncios. Hola hermanos, buenas tardes. Es un gusto saludarles, leerles. Gracias a Dios por sus vidas, porque estuvieron conectados en este tiempo. Y pues primero eso, darle la bienvenida, como cada domingo, ¿verdad? Que de maneras diversas hemos tenido que irnos reuniendo, pero estamos juntos y seguiremos buscando esa unidad que es más grande, que es la unidad en el Espíritu, ¿verdad? Pues ahora sí que las actividades de esta semana están todas en veremos, mujeres, varones, y la reunión que habíamos planeado para los niños también. Veremos si luego las reagendamos, pero por lo pronto vamos a estar calmaditos, cuidándonos cada uno en casa, no dejando de procurarnos unos a los otros, como siempre les animamos, ¿verdad? Ustedes pueden llamar, mandar mensajitos a sus hermanos en Cristo, y queremos animarles a eso, a que estén pendientes unos de los otros,
continuando en la oración, continuando en el amor, como veíamos hoy, ¿verdad? Cuidando unos de otros en humildad. Y pues de igual manera, si ustedes quieren servir por medio de sus ofrendas, nosotros podremos en estas semanas que se cerró todo, proveer para los hermanos que necesiten alguna despensa o medicamento. Y pues ya saben, al final ahí les mandamos el link donde ustedes pueden depositar sus ofrendas o despensa o lo que ustedes quieran. Y pues yo creo que nada más es eso, ¿verdad? Sí, pues como tú decías, vamos a estar analizando y viendo la situación y de alguna manera pidiendo dirección también a nuestro Señor de cómo actuar responsablemente durante estas circunstancias. Te pedimos que te sigas cuidando mucho, avísanos si tienes alguna necesidad y podamos ayudarte. Y pues te pedimos eso, ¿no? Que permanezcas siempre unido realmente a Cristo, permanezcas unido realmente a su palabra. Y bueno, pues estamos ahí pendientes también con el Festival de los Niños que ya se acerca. Pues nada, yo creo que es eso. Igual y entonces podemos orar para no perder la costumbre, orar y quedar despedidos. Padre, te amo, muchas gracias, Dios. Gracias por los medios que tú pones en este tiempo, Dios, para que como iglesia podamos seguir estando unidos, mi Dios, confiados en ti, en tu cuidado, en tu amor, mi Dios. Te pedimos que tú bendigas cada familia, mi Dios, aquí presente, que tú has puesto ese deseo en su corazón de buscarte, de tomarse este tiempo, mi Dios, para atender a tu palabra. Te pedimos que tú sigas bendiciendo tu iglesia, Señor, que tú sigas guardando a cada uno, Señor, en salud, en provisión, Señor, en paz, en todo lo necesario, Señor, en cada familia. Te damos gracias por tu palabra, mi Dios, por el mensaje del día de hoy que reta nuestros corazones, Señor, a vivir una vida más parecida a la tuya, Señor, santificándose y cada vez pareciéndose más a ti. Te pedimos de tu ayuda, mi Dios, en todo tiempo. Gracias por tu bendición y tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y pues que Dios los bendiga mucho, hermanos. Estamos en contacto y les mandamos un abrazo muy fuerte.